Los invito a que vayamos a la Biblia. Vamos a ver la mejor prédica acerca de las cosas que pasarán antes del fin del mundo. Y esta prédica la dio el mismo Señor Jesucristo, por eso digo que es la mejor de todas. Y Jesús, sentado en uno de sus lugares preferidos, tanto le gusta este lugar que la Biblia dice que al regreso, a su segunda venida, Jesús volverá a este mismo lugar. Es el Monte de los Olivos, una elevación que tenía una vista privilegiada de toda Jerusalén. Dice así el versículo 3 y el 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, dice el versículo 4. De todas las preguntas que le hicieron a Jesús, esta es la que tiene la respuesta más larga y más desarrollada. En esto vemos la importancia del tema en cuestión. Mirad que nadie os engañe. Es la misma recomendación que planteamos al inicio de esta serie de mensajes, porque hay muchos que recortan, tuercen la Biblia para presentar estos temas engañosamente. Puede ser que sea por ignorancia o por repetición. Muchas veces, siguiendo el planteo de alguna denominación o de alguna tradición de algunas iglesias evangélicas. Pero la Biblia, la palabra de Dios que estamos viendo juntos, es bien clara acerca de esto. Esto es el orden de los acontecimientos según la Biblia. Por eso hacemos el video Biblia abierta, la Biblia en la mesa, como decimos siempre, y esta charla quiero que por favor la podamos hacer juntos, con los ojos puestos en la Biblia, si tenés tu ejemplar, o si no, acá en la pantalla está el texto que estamos leyendo. Vamos a seguir, vamos a ver acerca del tiempo actual. Queremos hacer una recomendación. Yo tengo una serie de fibrones de colores, y lo podemos utilizar para marcar nuestras Biblias con distintos colores, para ir entendiendo de qué se trata esto. Vamos a ver, como decía recién, el tiempo actual, tiempo que nos muestra que estamos cerca del fin. Esto que vamos a ver es una situación que va increyendo, porque ya estamos viendo las primeras luces del final del camino. Pero no solamente va a ser como lo vemos ahora, sino que va a ser mucho peor. Así que acerca del tiempo actual, vamos a marcar con un color, con el celeste en mi caso, los versículos del 5 al 8 que dicen así. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vamos a destacar algunos versículos. Volvemos al 5 y vemos que ahí dice que hay gentes, personas, que van a decir: yo soy el Cristo. En la actualidad escuchamos a muchos que dicen, por ejemplo, yo soy de Cristo, o yo hablo de parte de Cristo. O el clásico, el Señor me dijo. Esta situación es la primera que vemos y ya la estamos viendo en la actualidad, en nuestros días, pero va a ir creciendo, como decíamos al principio. Versículo 6 dice que habrá guerras y rumores de guerra. En este siglo pasado, la historia nos enseña que nunca hubo tantas guerras como el siglo pasado. Nunca hubo ni siquiera guerras mundiales como las hubo en el siglo pasado. Nunca antes el ser humano tuvo tanta capacidad de aniquilación global. Por ejemplo, las bombas atómicas de Japón, que era un arma poderosísima, la más poderosa de la Segunda Guerra Mundial, no eran nada a comparación de las que se fabricaron años después. Por ejemplo, la de Japón era una bomba de aproximadamente 16 kilotones, que serían 1.600 toneladas de TNT. Pero en el año 61 se creó esa conocida bomba llamada la bomba del zar, y esa bomba era de 57 megatones, año 1961, y esa equivale a 57 millones de toneladas de TNT. 1.600 toneladas contra 57 millones de toneladas de TNT ya en el año 61. Así que nunca hubo tanto poder en las armas para que las personas se maten entre sí. Tampoco nunca en la historia del mundo hubo tantas guerras distintas.
Así que estamos viviendo esos tiempos de las guerras y de los rumores de guerra. Vamos al versículo 7. Arriba en la Biblia dice que habrá pestes, hambres y terremotos. Es el diario nuestro de todos los días. Hambres, pestes, terremotos. Nunca hubo tantos y nunca antes tuvimos la posibilidad de tener esta información tan al detalle. Es el escenario de lo que vendrá. El tiempo actual es el escenario de lo que va a venir. Vamos a seguir con la lectura. Vamos a ver qué dicen los versículos del 9 al 14. Ahora lo vamos a marcar con otro color. En mi caso, este color medio rosado, en donde vamos a ver de qué se trata la época que sigue, que se llama la tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Vamos a repasarlo. En el versículo 11, Jesús menciona que habrá falsos profetas y que engañarán a muchos. Ya en estos días estamos viendo que hay falsos profetas, pero estos tendrán características muy superiores a los que conocemos hoy. Dos personajes son los más destacados de este tiempo. El primero, el anticristo. Anticristo quiere decir el falso Cristo. Y el segundo personaje, la Biblia lo menciona como el falso profeta. Tendrán poderes políticos y religiosos nunca antes vistos. Versículo 12 dice que la maldad se multiplicará y el amor se enfriará. Versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Versículo 13. Y este es muy importante que lo entendamos. Este versículo está dentro del tiempo histórico que Jesús nos está enseñando, que se llama la gran tribulación. El que persevere hasta el fin, éste será salvo en la tribulación. Muchas veces se menciona este texto bíblico para hacer referencia a que podemos perder la salvación. Entendiendo eso, algunos dicen que hay que perseverar hasta el fin para ser salvo, pero no está diciendo eso para la iglesia. Jesús se lo está diciendo a los judíos, haciendo mención clara al tiempo de la tribulación. Ahí sí va a ser salvo el que persevere hasta el fin. Habrá salvación en ese tiempo, pero la salvación será muy difícil. Versículo 14 dice que será predicado el evangelio del reino a todo el mundo. El evangelio del reino. Este será el último gran avivamiento. No el que predican o esperan algunas iglesias, ese gran avivamiento en donde todo el mundo va a conocer al Señor. Ese avivamiento ocurrirá en la gran tribulación, eso es lo que dice la Biblia. Más adelante vamos a detallar cómo ocurrirá. Pero el último gran avivamiento va a ser movilizado por Dios y va a ocurrir en esta época, en la tribulación. Seguimos, vamos a ver lo que dicen los versículos 15 al 22, también hablando de este tema. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En el versículo 15 es la primera referencia que tenemos al Antiguo Testamento que la menciona Jesús. Hace referencia al libro de Daniel, a la profecía que está escrita en el capítulo 9 de Daniel, versículo 27, y también podemos repasar lo que dice Daniel 11:31. Esa es la mención que hace Jesús y es muy importante saberla, porque es un tiempo de la historia de la Biblia y de la historia de la humanidad muy específico, así que los invito a que lean Daniel 9:27 y 11:31. Los versículos 16 y 20
dicen los que estén en Judea, y también menciona el 20, el día de reposo. Esto confirma que el mensaje que está dando Jesús, esta gran prédica de Jesús, es un mensaje exclusivamente para el pueblo judío. Si no, no diría día de reposo, tampoco mencionaría a los que vivan en Judea, que huyan a los montes, y etc. Esas palabras de Jesús no son para nosotros. Versículo 19, miren la exclamación de Jesús. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. De las mamás. Jesús hace una exclamación con un ay al comienzo acerca de las mamás, no de las criaturas, de los bebés en la panza o los bebés chiquitos, sino acerca de las mamás, porque serán días de terrible sufrimiento y de desesperación, aún para los que se salven. Vamos al versículo 21, dice, y será gran tribulación. Ahí está el nombre que nosotros le damos a esta época de la historia, la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Una gran tribulación única en la historia de todo el mundo. Y Jesús nos sigue contando qué pasará en estos tiempos. Vamos a ver los versículos del 23 hasta el 28. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hacemos la pausa acá para ver de qué se tratan estos versículos. Volvemos al inicio de este párrafo que nos leyó Cari, y acá vemos varias características muy importantes que tenemos que saber. Primero, los versículos del 23 hasta el 26 dicen que el regreso de Cristo no va a ser a escondidas. Desde el 23 hasta el 26. No será a escondidas. Jesucristo va a venir de una manera muy visible. Tan visible será que el versículo 27 nos dice que será como un relámpago que cruza todo el cielo. Dice así, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo ojo le verá, también dice la Biblia en Apocalipsis 1. Esta es una característica importantísima de Jesús que hay que saber para no dejarse engañar. Todo ojo le verá, será como un relámpago que cruza todo el cielo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 28, a la vuelta de mi Biblia, tenemos esto que dice, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Si lo decimos en argentino, sería algo así como, donde está la osamenta, allí se juntarán los carroñeros. Acá las águilas hace referencia a aves de carroña. Es parecido a lo que pasa hoy. Hoy tenemos creyentes carroñeros, creyentes que se alimentan de carroña. Mucho más habrá en el tiempo de la gran tribulación. Y Jesús nos menciona que estarán juntos, reunidos por el anticristo y el falso profeta. Por eso hace esta analogía donde estuviese el cuerpo muerto, haciendo referencia al falso profeta y al anticristo. Allí se juntarán los carroñeros. Así que movidos por lo llamativo de, por ejemplo, como decía el versículo 24, las grandes señales y prodigios que harán el falso profeta y el anticristo, al igual que hoy, la propuesta es la misma, se mantiene. Grandes prodigios y señales para llamar la atención a las personas que están perdidas, confundidas o que se alimentan de carroña, como dice este versículo. Pero seguimos, ahora vamos a cambiar de color porque vamos a leer los versículos del 29 al 31 que nos menciona lo que sería, en esta Biblia dice, la venida del Hijo del Hombre, es el día del Señor. Cuando la Biblia menciona en el Antiguo Testamento acerca del día del Señor, hace referencia a todo este periodo de la gran tribulación que será consumado, que tendrá su clímax en el día del Señor, que es lo que menciona el versículo 29, el 30 y el 31 que dicen así. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá,
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Clarísimo el mensaje de Jesús. Destacamos el versículo 30 al final que dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y sobre el final del versículo 31 dice que juntará desde un extremo del cielo hasta el otro. Después vamos a hablar de este tema, pero ténganlo presente por favor. Cambiamos de color, vamos al color celeste en mi caso, para volver a hablar acerca del tiempo actual. Tenemos que entender que estos versículos hacen referencia al tiempo actual. Vamos a ver qué dice el párrafo desde el 32 hasta el 36. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su hoja está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Una vez más, clarísimo el mensaje de Jesús. Vamos a destacar en el versículo 32 que la higuera, cuando aparece la higuera en la Biblia, siempre hace mención al pueblo de Israel, al pueblo escogido por Dios. Es muy importante que sepamos esto para entender lo que veremos en las siguientes semanas, en los siguientes mensajes, que va a ser un tema muy importante esto de la higuera. Aprended la parábola de la higuera. Así que hemos marcado todo este párrafo en celeste porque la aplicación es el tiempo actual, como decíamos al principio, y es tan actual que miren lo que dice el versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, lo dice el versículo 33. Muy importante, cuando pasen todas estas cosas, no algunas, sino todas estas cosas, así podemos saber que estamos cerca del fin. Estamos viendo que están ocurriendo todas estas cosas. Sobre el final del párrafo, versículo 36, dice lo que mencionamos siempre: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Día y hora nadie lo puede poner. Lo dijimos en todos los videos que estuvimos realizando. No hay día ni hora, pero sí sabemos la época. Y estamos viendo que se está cumpliendo todo lo que Jesús dijo en este capítulo 24 de Mateo. Todas estas cosas se están cumpliendo, las estamos viendo cumplidas, así que sabemos que está cerca. Cambiamos de color, vamos a este violeta para marcar lo que es referido al día del Señor. Dice así el versículo 37 y el 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 37 nos menciona esto de Noé. ¿Qué pasó con Noé? Sabemos la historia. Está relatada en Génesis 6, 7 y 8, en el capítulo 6 hasta el capítulo 8, en donde vemos cómo era la situación del mundo en ese momento previo al diluvio. Pero Jesús no centra la atención en la gran maldad que tenía la humanidad de ese tiempo, sino que menciona que estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Está hablando de cuestiones cotidianas, no como hace Génesis, que se enfoca en la gran maldad de la sociedad de los tiempos de Noé. Pero en medio de toda esa maldad, la humanidad estará haciendo su vida. Como pasó en los días de Noé, también en la gran tribulación, la humanidad estará haciendo su vida, seguirá la centralidad en el hombre, el humanismo llegará hasta los momentos límites de la historia humana. Por eso Jesús menciona esto de los días de Noé con tanto detalle. Mateo 24 no habla directamente a la iglesia, ya lo dijimos, pero Jesús nos deja ver algo que es muy importante en este párrafo, algo que pasa con la iglesia. Porque en los días de Noé, cuando llegó el juicio
que fue llevado a cabo por esa gran inundación que cubrió todo el mundo, ¿dónde estaban los que habían escuchado y aceptado el mensaje de salvación? Como dice el versículo 15 de Mateo 24, el que lee entienda, después vamos a seguir con esto. Pero seguimos con la lectura, vamos del versículo 39 hasta el 41. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Este párrafo también continuamos marcándolo, en mi caso, con el color violeta, y muchos enseñan acerca del arrebatamiento usando estos dos versículos, cuando dice que estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro dejado, o dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada, pero no está haciendo referencia a lo que es el arrebatamiento, sino que está haciendo referencia al juicio de Dios. Jesús está enseñando que el juicio será de manera individual. No importa la cercanía con otra persona, no importa el parecido con otra persona, sino que el juicio de Dios será de manera individual. Y estos juicios serán consumados, como dice el versículo 39, con la venida del Hijo del Hombre. Vamos a leer ahora otro párrafo que es acerca del tiempo actual. Vamos a ver qué dice el versículo 42 hasta el 47, en donde lo vamos a marcar, en mi caso, con el celeste de nuevo. Dice así: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Si notaron, en el versículo 45, Jesús comienza a narrar una parábola, una de sus parábolas muy sencilla, tan sencilla esta parábola que ni siquiera, por ejemplo, en esta Biblia no aparece ningún título, pero es una parábola, algo que Jesús enseña con una historia cotidiana para enseñar una verdad profunda, una verdad espiritual, y en este caso para reforzar el mensaje, para explicar mejor el mensaje que está dando. Y hasta el versículo 47 habla acerca de los prudentes, pero a continuación y en contraposición dice esto desde el versículo 48 hasta el 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así termina este texto bíblico tan impresionante, que fue un sermón del mismo Jesucristo, el sermón del Monte de los Olivos, y como conclusión podemos decir que el lloro y el crujir de dientes será para los que no acepten las palabras de Jesús. ¿Está claro? Quienes no acepten las palabras de Jesús, para ellos el destino, el final será lloro y crujir de dientes y eterna condenación. Pero como dijimos antes, este mensaje de Jesús es para los judíos. Y en esta enseñanza de Mateo 24 no se menciona a la iglesia. Si lo notaron, si lo pueden después repasar, este Mateo 24 tan conocido no hace referencia en ningún momento a la iglesia. Yo he escuchado decir a muchos predicadores que Mateo 24 no es para la iglesia, pero que no nombre a la iglesia, que no haga referencia a la iglesia, no quiere decir que Mateo 24 no sea para la iglesia. Es un gran error considerar que Mateo 24, como dicen muchos, no es para la iglesia. Para nosotros, para la Iglesia de Jesucristo, esta extraordinaria enseñanza tiene dos aspectos de suma importancia. El primero, que reafirma nuestra esperanza, que todo esto será como en los días de Noé. Vamos al versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca, así será también lo que estamos leyendo ahora acerca de la gran tribulación. Los que aceptaron el mensaje de salvación ya estaban dentro del arca. Ese es un gran secreto que está acá, pero muchos no lo ven porque no lo dice específicamente. Pero en los días de Noé, quienes no aceptaron el mensaje de salvación fueron condenados y fueron sepultados en las aguas de esa gran inundación. Pero quienes sí escucharon el mensaje de salvación y creyeron en él, ya estaban dentro del arca. Ya estaban dentro del arca en el momento que llegó el juicio. De la misma manera, la iglesia, que somos los que en este tiempo aceptamos el mensaje de salvación de la cruz de Cristo, no pasaremos estos juicios del día del Señor. Seremos guardados, sacados, o como dijo el apóstol Pablo, arrebatados. Esta sí es una enseñanza para la iglesia, seamos gentiles o judíos que creemos. Para la iglesia, conformada hoy por judíos y gentiles que creen en el Evangelio de Jesucristo, para todos nosotros, no pasaremos la gran tribulación, esta gran tribulación que menciona Jesús en Mateo 24 y que después vamos a seguir ampliando acerca de lo que pasará en este tiempo de la historia. La segunda conclusión es que este capítulo que estamos leyendo, Mateo 24, es una descripción muy precisa de Jesús acerca de qué cosas nos salvamos, de qué nos vamos a salvar. Es una pregunta muy importante. ¿Salvados? ¿Pero de qué? Muchas veces escuchamos cómo alcanzar la salvación, pero no de qué nos salvamos. Jesús, que es el gran maestro, nos enseña a todos esto. Y cuando lo comprendemos, podemos dimensionar lo que es esta salvación tan grande. En cualquier momento el Señor va a sacar a su iglesia y comenzarán estos juicios. El día del Señor ya viene, ¿estás listo? Si ya lo estás, compartirlo con otros, por favor. Es muy importante este mensaje, es el mensaje de salvación. Y si pensás o sentís que no estás listo, por favor cree en el Evangelio de Jesucristo totalmente. Y si no sabes cómo es esto, por favor comunícate con nosotros. A los amigos y hermanos que están siguiendo esta serie, como siempre, los invitamos a continuar leyendo Mateo 25, también es muy importante para entender todo esto. En la próxima semana, Dios mediante, veremos a través de la Biblia, como hacemos siempre, acerca de esto, de cómo será la salida de la iglesia, cómo será el arrebatamiento o el rapto, como dicen algunos. Así que esta serie continúa, nos vemos si Dios quiere el domingo que viene. Dios te bendiga.